Leyendas de Hidalgo. La mujer del Panteón Lobo. Este camposanto está ubicado en el Cerro del Lobo, cerca de Pachuca. Los habitantes cuentan que a altas horas de la noche, especialmente cuando hay luna llena, en cuanto la neblina cae, cerca del panteón aparece una mujer vestida de blanco que seduce a los hombres que están caminando en solitario para atraerlos y asesinarlos. La leyenda empezó a ser conocida porque todos los días, en la ladera del cerro, aparecen los restos de las víctimas. Se dice que algunos habitantes han intentado desafiarla, pero tristemente han caído, pues al día siguiente son encontrados sus restos. Se dice que en una ocasión un hombre salió a desafiarla, diciendo que le ofrecía su alma si pasaba el rato con ella y le gustaba, pero en caso contrario, ella jamás regresaría. La mujer apareció y ambos se abrazaron y se arrojaron a un precipicio, quedando atrapados para siempre en las peñas. Desde entonces, en los cerros, se escucha el aullido de un lobo que anuncia la presencia de la mujer. Hoy en día se dice que, si una mujer se aparece en su camino, la dama de blanco se aparecerá, ya que la guiará de forma segura por ese camino. La Bella Airosa. La capital de Hidalgo, Pachuca, es conocida como la Bella Airosa, debido al fuerte viento que sopla constantemente en la ciudad. Se cuenta que esto tiene origen en el siglo XVI. Se dice que en esa época existió una chica muy bella que solía pasear por los cerros. Sin embargo, en una ocasión, al ir caminando, vio que todos los habitantes de Pachuca vivían en una pobreza extrema, por lo que empezó a llorar. Al ver sus lágrimas, el viento se acercó a ella y al soplar las pudo secar. Debido a su belleza, el viento se empezó a enamorar de ella. La tierra, intrigada por la relación del viento y la chica, le hizo una propuesta. Si la chica entregaba su bondad y belleza, la tierra le iba a dar plata a los habitantes de Pachuca. Ella aceptó y la tierra empezó a transformar todo el subsuelo que estaba debajo del estado de Hidalgo en minas de plata. Cuando regresó el viento, no encontró a la mujer. Desde entonces, recorre la ciudad para buscarla hasta que finalmente la encuentre. Por esa razón, hoy en día, en Pachuca, siguen existiendo estos fuertes vientos. Y por esta razón, Hidalgo es uno de los estados con más minas de plata. De hecho, se dice que el estado de Hidalgo en realidad es hueco, ya que tiene una cantidad tan grande de minas que todas se conectan entre sí por debajo de la tierra, como si fueran una madriguera de tuzas. Y también por eso, a los habitantes de Pachuca se les dice tuzos, porque al dedicarse a la minería, muchos de ellos eran comparados con las tuzas, que hacían túneles en la tierra y que las conectaban en una madriguera en común. La Sirena de Atezca. Cerca de Pachuca existe una laguna conocida como Atezca. Se dice que en este sitio existe una sirena que hechiza y ahoga a los hombres que se meten a nadar en sus aguas. Sin embargo, a las mujeres que se crucen en su camino las ayuda, mientras les cuenta cómo fue acabando con la vida de los varones. Se dice que en vida, la sirena era una hermosa mujer que sufrió de muchas decepciones amorosas. Poco después, conoció a un hombre al cual le decidió dar una última oportunidad. Sin embargo, el hombre le terminó rompiendo el corazón. La mujer, llena de dolor, nadó hasta un islote que estaba frente al lago para buscar consuelo. Sin embargo, nunca volvió a ser vista. Poco después de este evento, empezaron a reportarse avistamientos de una extraña sirena. Se cree que la mujer se transformó en este misterioso ser. Las brujas. Debido a que Hidalgo está rodeado de cerros, se dice que es muy común ver bolas de fuego que aparecen en la noche. Dicen que son brujas que andan cazando a sus víctimas. Por esa misma razón, afuera de muchas casas se pueden apreciar grandes cruces de cal, así como espejos y tijeras para que se alejen, pues se dice que buscan principalmente la sangre de los bebés y de los niños. Existen dos casos reales de un encuentro con brujas. El primero de ellos ocurrió en el pueblo de Singilucan. Un señor estaba casado con una mujer, de la cual decían que era una bruja. Empezó a creer eso cuando se percató que en las noches su mujer siempre se iba a dormir después de él,
pues se desvelaba haciendo un guiso. En una ocasión el hombre fingió dormirse, y cuando se acostó, observó cómo su mujer se quitaba las piernas y se transformaba en guajolote para salir de su casa y conseguir la sangre de los bebés. Aterrado, el señor quemó los pies de la mujer, por lo que cuando ésta regresó al amanecer, no pudo transformarse en humana. El pueblo aprovechó esto para quemarla. Otra leyenda cuenta que en Guapalcalco, un niño visitó la casa de sus abuelos y al entrar vio como una bruja estaba intentando acercarse a su hermano. El joven le fue a decir a su mamá, quien trajo unas tijeras y las colocó en forma de cruz. Enseguida, la bruja salió volando y no la volvieron a ver. El reloj de Tecozautla. Uno de los monumentos más importantes de Tecozautla es el reloj monumental. Se dice que cuando estaba en construcción, gente adinerada se acercó a una de las columnas para depositar monedas, para que el monumento resistiera mucho tiempo en pie. Sin embargo, cuando fue terminada su construcción, una mujer vestida de blanco empezó a aparecer alrededor de las 2 de la madrugada y empezó a sentarse a un costado de la columna, donde se depositó el dinero. Hay personas que dicen que han platicado con la mujer, pero cuando voltean la vista, desaparece misteriosamente. No se sabe el origen de tal aparición. Sin embargo, se cree que se trata de una mujer adinerada que depositó sus riquezas y que, poco antes de morir, se arrepintió de esa decisión y decidió regresar desde el otro mundo para tratar de recuperar todo. El Cerro de San Pedro. Este cerro está ubicado en Napan. Los habitantes cuentan que en su interior existe una pirámide que por alguna extraña razón fue sepultada. Además, se cuenta que, en momentos específicos, es posible escuchar el chirrido de una puerta. Si una persona sigue el sonido, encontrará un túnel que lo conducirá al interior del basamento piramidal, que estará lleno de objetos de oro y obsidiana. Sin embargo, si esa persona decide llevarse algún tesoro, la puerta se cerrará para siempre, pues estos tesoros son custodiados por un ser místico que cuida del lugar. La leyenda de Francisquito. Se cuenta que hace mucho tiempo existió un joven llamado Francisco, que todos los días iba al colegio. En una ocasión, su maestro le pidió un proyecto escolar, que consistía en sembrar y cuidar de un árbol. Francisquito así lo hizo, y en uno de los terrenos de Pachuca sembró un árbol. Todos los días, después de clase, el chico visitaba el árbol para regarlo y platicar con él. Con el paso del tiempo, el pirul que sembró empezó a crecer. Un día, Francisquito recibió la noticia de que sus papás fallecieron. Entonces, él, junto con su hermana, se acercaron al pirul para recibir consuelo. Sin embargo, el árbol les empezó a hablar y les ofreció sus ramas como refugio. Los niños, en su tristeza, decidieron abrazar al árbol y al día siguiente quedaron unidos al tronco. Hoy en día, se dice que aún se puede escuchar la risa de los niños. Muchos creen que sus almas salen por las noches del árbol para salir a jugar al parque junto con Pirulito, nombre que Francisquito le puso al árbol. El vaquero fantasma. Entre diversos mineros del estado de Hidalgo, se cuenta que hace mucho tiempo existió un ladrón apodado el vaquero, pues siempre utilizaba botas. Se les aparecía a los mineros durante la noche, los amenazaba con su machete en la mano y así les robaba los botines que habían encontrado en las minas. Cansados por la aparición de este sujeto, los mineros decidieron reunirse un día para emboscarlo. Un día del mes de diciembre, cuando el vaquero apareció, detrás de él apareció un grupo de hombres para capturarlo. Enseguida lo amarraron a un árbol y lo dejaron a su suerte. Debido a la temporada, una tormenta invernal llegó al lugar, ocasionando que el ladrón perdiera la vida. Hoy en día se dice que el espíritu de aquel bandido todavía aparece en distintos caminos que conectan a las minas con los poblados. Los que lo han visto comentan que lo han visto con un costal y con un machete en mano, buscando a quien robar sus pertenencias. El Cerro de San Cristóbal. Hace muchos años, una joven se enamoró de un minero que la conquistó por su carisma, ya que era muy atento y siempre la visitaba. El hombre le decía que era el amor de su vida y que quería casarse con ella, por lo que todos los días la visitaba a su casa. Sin embargo, un día, la mujer se acercó al hombre para decirle que iba a ser papá. El minero tuvo miedo, pues no se sentía listo, por lo que la abandonó a su suerte y se alejó de la ciudad.
La mujer quedó con el corazón roto. Continuó cuidando de la vida que tenía en su vientre, aún entre lágrimas, hasta que finalmente nació. Sin embargo, en el parto, la mujer perdió la vida junto con su bebé en brazos. Los mineros le decidieron dar sepultura cerca del Cerro de San Cristóbal. Se dice que hoy en día, el espíritu de la mujer todavía se aparece a quienes pasen por este camino. Se manifiesta principalmente a los hombres, a quienes seduce y sin que se den cuenta, los conduce a un precipicio para acabar con su vida. Hoy en día, se sigue reportando que en este cerro ocurren muchos accidentes, principalmente de automóviles, por lo que se cree que el espíritu de la mujer sigue apareciendo para vengarse de lo que le hicieron. El niño del Charcón. Entre los estados de Hidalgo y Querétaro existe un río conocido como el Charcón. Quienes habitan por esta zona cuentan que han visto la aparición del fantasma de un niño que falleció tiempo atrás. Se cuenta que hace mucho tiempo un arriero circulaba por esa zona durante la noche. Asustado y desesperado, arreó a su mula y ésta saltó un obstáculo que estaba en el camino. El arriero se cayó del animal, se pegó en la cabeza y quedó inconsciente. Cuando despertó, se dio cuenta que lo que había golpeado la mula era un niño que iba pasando, el cual había perdido la vida. Tristemente, el hombre cavó un hoyo y depositó el cuerpo en ese lugar. Desde ese momento y hasta el día de hoy, se dice que se aparece a los automovilistas, mostrando una mirada perdida y un rostro lleno de sangre. Cuentan que no es bueno recogerlo ni mirarlo por el espejo retrovisor, ya que si lo haces, el espíritu podría aparecer en los asientos de atrás. La dama de la casa grande. En 1776, en el municipio de Huasca de Ocampo, vivió un hombre llamado Pedro y apellidado Romero de Terneros, conocido como el Conde de Regla. Construyó muchas haciendas que estuvieron ubicadas en los alrededores. Una de ellas fue erigida en un municipio cercano, conocido como Real del Monte. Sin embargo, a esta última mansión nadie quería acercarse, ya que las personas aseguraban que escuchaban el ruido de cadenas arrastrándose. Además, Real del Monte se caracteriza porque en las tardes la neblina empezaba a caer en las calles, lo que le daba un aspecto más macabro al lugar. Un día, dos mineros que venían de trabajar se acercaron a la casa grande, pues escucharon el ruido de las cadenas. Al buscar el origen de ese extraño sonido, encontraron dos esqueletos humanos. Cuando realizaron las investigaciones, descubrieron que uno de ellos pertenecía a doña Marina Catalina y el otro a su hijo, al cual le habían encadenado un yunque para que nunca escapara del lugar. Los mineros ofrecieron una misa, los sepultaron y los bendijeron. Desde entonces, los ruidos dejaron de manifestarse. El crimen de la Pasadita. En los años de 1920, en el barrio de El Arbolito, existía un pequeño callejón llamado La Pasadita. Al fondo vivía una pareja de ancianos que tenían una tienda a la cual iban todos los mineros para comprar aguardiente. A pesar de que tenían grandes ventas, los dos ancianos vivían con austeridad, pues siempre vestían las mismas sucias y remendadas ropas. Los vecinos decían que debido a todo lo que vendían, debían tener una gran cantidad de dinero oculto. Estos rumores llegaron a una pareja de vándalos, quienes una noche se acercaron a la tienda y asesinaron a los viejitos. El cuerpo del hombre lo metieron en un baúl y el cadáver de la mujer lo dejaron tendido en el suelo. Enseguida empezaron a excavar y encontraron una olla llena de monedas de oro. Para que no fueran descubiertos, tomaron la olla y empezaron a llevársela entre los dos. Sin embargo, en el camino, fueron tirando monedas y dejando restos de la sangre que pisaron con sus zapatos. Al día siguiente, cuando los vecinos se acercaron, se horrorizaron al descubrir la escena del crimen. Siguieron el rastro de las monedas y encontraron a los culpables, a quienes atraparon y empalaron en la entrada del callejón, como advertencia a otros asesinos. También les dieron sepultura a los ancianos. El tesoro de Atotonilco. Existe una región conocida como Atotonilco. Hace algunos siglos fue dividida en dos regiones. Una de ellas fue conocida como Atotonilco el Grande y la otra como Atotonilco el Chico. Esta última hoy en día es conocida como Mineral el Chico, un pueblo mágico
caracterizado por sus antiguas y abandonadas minas. Se dice que en alguna de estas dos regiones existe un tesoro escondido que fue ocultado por los antiguos habitantes, ya que lo enterraron cuando se enteraron de la llegada de los españoles. A pesar de los años, nadie lo ha encontrado en estos días. También se dice que en los cerros de la región podría estar oculto el Santo Grial, la reliquia sagrada más buscada por el mundo y que hasta la fecha no ha sido encontrada. Se cree que es la copa que usó Jesucristo durante la última cena y en la cual entregó el vino de consagrar a sus discípulos antes de ser arrestado, enjuiciado y crucificado. La muerta en la barranca. En el pueblo real del monte vivió un minero que estaba casado con una mujer que le era infiel, pues cuando el esposo se iba, la mujer salía de su casa para estar con otros hombres. Un día, la mamá del hombre le recriminó esta actitud y pocos días después, la anciana apareció muerta, pues la mujer la asesinó. Le sacó el hígado y lo escondió debajo de la cama, enredándolo en un petate. Cuando el hombre llegó, la mujer le dio de comer el hígado de su madre. Cuando estaba a punto de comérselo, una extraña voz le dijo al hombre que no debía hacer eso, ya que pertenecía a su madre, que había sido asesinada. En ese momento, el minero encontró el cadáver de su progenitora y en un descuido, la mujer salió corriendo. Sin embargo, iba tan apresurada que no se dio cuenta que frente a ella estaba una barranca, a la cual cayó y al golpearse la cabeza perdió la vida. Desde ese momento, los mineros que transitan por ahí empezaron a escuchar el grito de una mujer que pedía ayuda, pues decía que unos perros la querían devorar. Estos, con cuidado, bajaban a la barranca, pero al estar en el fondo no encontraban a nadie. Sin embargo, al voltear hacia arriba, veían a la mujer. Cuando subían, volvían a escuchar los gritos y veían el espíritu de la mujer siendo atacada por unos perros. Hoy en día, esa región es conocida como la Explanada de los Dolores. El minero y el charro negro. En muchas regiones del estado, se comenta que se aparece el charro negro. Este se le aparece principalmente a los mineros, ya que les quiere ofrecer algún trato. Se cuenta que hace mucho tiempo, cerca del municipio de Tlanchinol, existió un hombre llamado Juan, que detestaba ser minero, pues ganaba muy poco dinero y era muy explotado. Cierto día, se dirigió con sus compañeros a un bar. En ese momento, se le apareció el charro negro, que le dijo que él podía ser lo más rico, que si quería, que fuera a la medianoche a una cueva de la región. Juan aceptó el trato y cuando se dirigió, vio una mina en desuso. Solamente vio a una serpiente, la cual se llevó a su casa y la guardó en un pozo en desuso. Cuando se fue a dormir, Juan soñó que la serpiente le decía que fue una buena decisión que la llevara a su casa. A cambio, le daría riquezas, con la condición de que le diera uno de sus hijos, ya que tenía dos, un niño de 6 meses y una niña de 6 años. Cuando despertó, se dirigió al granero y ahí encontró bolsas llenas de oro. El hombre se dirigió corriendo al pozo y cuando lo abrió, encontró al bebé despedazado. La víbora, por otro lado, había desaparecido. Con el dinero, el hombre se compró una hacienda. Además, empezó a ser mujeriego y a tener más hijos. Entonces, empezó a soñar de nuevo con la serpiente, que le preguntaba si quería tener más dinero a cambio de otro hijo. Como el minero había tenido ya varios hijos con las mujeres con las que estaba, cada que en un sueño se le aparecía el diablo, aceptaba el trato y sacrificaba un hijo más para tener más riquezas. Sin embargo, cierto día, el minero falleció. Los habitantes del pueblo le hicieron un velorio enorme. En la noche, el charro apareció. Todas las personas se espantaron cuando lo vieron. Este dijo que había venido por el último pago. Enseguida desapareció y la habitación se llenó de un olor a azufre. Cuando las personas se acercaron al ataúd, vieron que solamente quedaba el esqueleto de Juan, como si hubiera sido quemado. El diablo había aparecido para llevarse su alma también. El columpio del diablo. En un camino de Zimapán, 2 compadres iban caminando hasta que llegaron a 2 peñas que marcaban el límite del lugar. Desde entonces se decía que esta zona estaba llena de seres espectrales. De repente, los 2 empezaron a escuchar extraños ruidos. Cuando se acercaron a su origen, notaron que eran lamentos desgarradores, llenos de dolor. Cuando llegaron al Valle de las Peñas, los compadres vieron que un hombre se columpiaba en una cuerda amarrada a una de las 2 peñas. Su piel estaba pegada a los huesos, estaba muy pálido y vestía de color negro.
De repente, un destello de luz roja se dirigió al hombre y lo envolvió en llamas. Se trataba del diablo. Los compadres quedaron paralizados del miedo, sin siquiera poder gritar. Enseguida, el diablo tomó al hombre colgado y se lo llevó al infierno. Después de unos minutos, los hombres pudieron reaccionar, por lo que salieron corriendo. Sin embargo, poco después cayeron muertos, debido al miedo que les causó lo que acababan de ver. Este hombre que se llevó al diablo había sido un hacendado rico que vendió su alma a cambio de riquezas. Desde entonces, a ese lugar se le dio el nombre de El Columpio del Diablo. El Diablito de Tepeji. En Tepeji del Río, se cuenta que en una iglesia existió una estatua de un diablito que estaba siendo encadenado por San Miguel Arcángel. Sorprendentemente, muchas personas acudían a esta imagen para pedirle favores, los cuales sí eran concedidos. Lo más extraño era que había días en los que el diablito aparecía libre, sin ninguna cadena. Cuando eso ocurría, en Tepeji sucedía una desgracia. Por esa razón, decidieron destruir la figura. También se cuenta que en este lugar han visto brujas que sobrevuelan los cerros. En TikTok existen videos que muestran cómo en los cerros aparecen extrañas bolas de fuego que empiezan a andar por los cerros. Algunos creen que son brujas, pero otros más los llaman fuegos fatuos, que son llamas que indican la posible presencia de un tesoro custodiado por el diablo. La parroquia de Zimapán. En el pueblo mágico de Zimapán existe una parroquia que se caracteriza porque sus ventanas están inclinadas. Se dice que esto se debe a que el diablo se oponía a su construcción, por lo que enchuecaba las ventanas para que los albañiles no pudieran terminarla. Cuando estos llegaban al día siguiente, encontraban las ventanas inclinadas, por lo que las enderezaban, pero al día siguiente las volvían a encontrar igual. Se cuenta que unos trabajadores decidieron quedarse en la noche para vigilar qué era lo que ocurría. Alrededor de las 3 de la mañana escucharon unos crujidos. Cuando se asomaron, descubrieron que el diablo estaba enchuecando las ventanas. Al ser descubierto, dijo que no quería que se construyera la iglesia. Los trabajadores salieron corriendo y le contaron lo ocurrido a sus patrones. Los constructores decidieron dejarlas así y continuar con la edificación hasta que lograron terminarla. Por esa razón, hoy en día, la parroquia tiene ese aspecto. Otra leyenda que se cuenta dice que en una ocasión, una de las brujas que merodeaban por la región se estrelló con uno de los muros de la iglesia, ocasionando que la ventana se enchuecara y su rostro quedara marcado hasta nuestros días. Algunas personas cuentan que cuando se acercan a esta ventana, sienten un terror sin ninguna explicación.